Muy buenos días, muchísimas gracias María Laide, mil gracias por la presentación. Para mí es un orgullo enorme formar parte de lo que es el webinar Mujeres en Rojo de SIAC. Agradezco la oportunidad al doctor Fernando Wyss, actual presidente de la SIAC, así como a la doctora Mildred del Sueldo, presidente actual del Consejo de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de la SIAC. Me corresponde coordinar una importante mesa cuyo título es Destacados. Y sin dudas, cuando terminemos, sabremos el por qué se le colocó ese nombre. Nuevamente debemos agradecer a nuestros disertantes, panelistas, a la audiencia y al Laboratorio Sanofi que una vez más nos acompañan en un nuevo proyecto de la SIAC y el Consejo de la Mujer. Tenemos también, como en la mesa anterior, 4 expertas que las iré presentando oportunamente. Además, nos acompañan como panelistas 2 miembros cardiólogas destacadas del Consejo de Cardiopatías de la Mujer de la SIAC, como lo son la doctora Verónica Bolver de Argentina, quien es cardióloga universitaria, coordinadora del área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, además de jefe del servicio de ecocardiografía y Doppler vascular periférico del Hospital de Clínicas Buenos Aires. Además, nos va a acompañar como panelista una distinguida cardióloga, la doctora Aida Rota de Perú, quien es jefa del servicio de cardiología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Cardiología, así como docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y catedrática de la Medicina del Capítulo de Cardiología. De la misma manera que la mesa anterior, les propongo que escuchemos las 4 disertaciones para luego destinar los 15 minutos finales de la mesa para realizar comentarios y preguntas. Nuevamente reiteramos la importancia de respetar los tiempos de conferencia y durante el desarrollo de las presentaciones de cada disertante, por favor, siéntanse libres de escribir sus preguntas en el chat. Por otro lado, a quienes están interesados en recibir un certificado de asistencia, por favor no olviden completar el formulario cuyo link irá publicándose en el chat o podrán solicitarlo por email directamente a Mujer SIAC. Estamos en condiciones de comenzar y para ello tengo el gusto de presentar a la doctora Claudia Anchik de Colombia. Claudia Anchik es especialista en medicina interna y cardiología de Universidad del Rosario, Hospital de San José, miembro del programa de entrenamiento y actualización, prevención cardiovascular, así como de rehabilitación cardíaca. Es especialista certificada en rehabilitación cardíaca periodo 2018-2021 de la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiopulmonar, así como actual directora general del Programa de Prevención y Rehabilitación Cardíaca del Servicio de Cardiología IPS Mediagnóstica TecMedic. El título de su conferencia será Ejercicio Físico y Rehabilitación Cardiovascular. Con ustedes, la doctora Claudia Anchik, cardiólogo de Colombia. Bienvenida, Claudia. Ok, gracias, Claudine. ¿Se oye bien y se ve la pantalla? Sí. ¿Estamos? Ok, perfecto. Buenos días a todos. Gracias a todos los participantes y gracias al Consejo de Cardiopatías de la Mujer, gracias SIAC por la invitación a participar en este webinar Mujeres de Rojo con este tema de ejercicio físico y rehabilitación cardíaca. Empiezo con mis conflictos de interés, manifestando mis conflictos de interés. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. El objetivo principal, final de esta presentación es que al final de la conferencia ustedes tengan suficiente evidencia, la evidencia necesaria para que el ejercicio físico y la rehabilitación cardíaca sea parte del arsenal terapéutico de primera línea y prescripción permanente para las mujeres que tienen enfrente. No solo en términos del beneficio de salud cardiovascular que hay, que lo vamos a ver en esta charla, y salud en general, sino para ayudar a disminuir la brecha que tenemos respecto a los hombres en este tipo de
prescripción de ejercicio y rehabilitación cardíaca. Lo voy a hacer con este abordaje, está en la agenda correspondiente, 3 aspectos grandes, y comienzo con el de definición. Y en definición quiero hacer dos afirmaciones. Entonces, la primera es la definición de sedentarismo, actividad física y ejercicio. La nueva definición de sedentarismo tiene 2 criterios. El primer criterio es el criterio del tiempo, del gasto energético, con actividades menores a 1.5 METs, donde no se gastan más de 10% de la energía. Y el segundo criterio es la postura. Estamos hablando cuando la postura es sentado, recostado o acostado. Quiere decir que si usted está de pie, aunque tenga una intensidad de menos de 1.5, hoy en día no lo consideramos un componente de sedentarismo, sino que es actividad física de intensidad muy leve. La segunda definición es actividad física, que es cualquier movimiento producido por el músculo esquelético que termina en la generación de un gasto energético. Y el ejercicio como tal es un tipo de actividad física que es planeada, estructurada y repetitiva, que permite mejorar o mantener una o más competencias del estado físico, de la capacidad o del fitness. Esto es importante porque a estas definiciones nos remitiremos siempre que vamos a revisar un artículo. Segundo aspecto de esta primera parte, prevalencia de inactividad física. Primer estudio de mortalidad en tendencias de actividad física realizado por la Organización Mundial de la Salud, publicado en el Lancet Global Research. Datos para compartir con ustedes hoy. 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener los beneficios en salud. La inactividad física representa el 4º factor de riesgo de mortalidad en el mundo, de tal manera que este no es un tema menor, es un factor de riesgo muy importante que debe y requiere intervención. Con relación específica a las mujeres, tenemos que en este estudio únicamente en 9 de los 168 países estudiados, las mujeres se mueven más que los hombres. Su prevalencia es mayor en sedentarismo, 31.7 mujeres versus 23.4 en los hombres. Y esto se empieza a gestar desde la infancia. Sabemos que el 68% de las niñas gastan 2 o más horas al día viendo televisión y que la mayoría de las niñas en el mundo entre 6º y 7º grado disminuyen su actividad física. Es así como en este mismo estudio se encontró que más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física. Y miren ustedes las columnas amarillas, que son las más altas en todas las regiones del mundo, porque esas amarillas corresponden a niñas y a las adolescentes. Así las cosas, tenemos las definiciones, la implicación, la prevalencia. Pasamos al segundo aspecto, la relación y la implicación que tiene esto, y se los quiero plantear en 3 escenarios diferentes. El primer escenario es el escenario de todas nosotras, niñas, adolescentes, mujeres adultas, adultas mayores, en el día a día, permanentemente. Sedentarismo e inactividad física. Aquí en esta diapositiva podemos ver, primero, algo contundente. Tanto el sedentarismo como la actividad física tienen acciones a nivel mitocondrial, del músculo esquelético, músculo cardíaco y del endotelio. Ambos tienen efectos en esos niveles. Prácticamente se contraponen. Es así como dependiendo de lo que nosotros hagamos diariamente, si tenemos un comportamiento sedentario o realizamos actividad física, podemos encontrar desde el comportamiento sedentario aumento en delecciones y mutaciones de las mitocondrias, alteración a nivel del músculo esquelético con mayor activación de los sistemas proteolíticos, mayor acúmulo de sustancias glicosiladas, rigidez ventricular, versus hallazgos que podemos tener con la actividad física, mejor volumen de la mitocondria, una mejor relación entre el capilar y la fibra muscular, disminución de la rigidez, no hay esa disfunción endotelial. Entonces, permanentemente, dependiendo de lo que hagamos, esto está sucediendo en nuestro organismo. Segundo escenario, falla cardíaca. Uno de los síntomas que vemos es disminución de la tolerancia al ejercicio en falla cardíaca, es un síntoma pues transversal y en las mujeres se manifiesta igual. Esa alteración y esa disminución de tolerancia sucede por alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel del músculo cardíaco, el músculo esquelético y a nivel endotelial. Las pueden ver ustedes con las flechitas azules, son los diferentes cambios que suceden en falla cardíaca con relación a esta sintomatología. Y fíjense ustedes cómo todas las flechas amarillas que son opuestas generan los efectos opuestos en las pacientes que realizan actividad física y un programa de ejercicio con esta patología, disminuyendo estos efectos y obviamente manifestándose en los beneficios correspondientes que vamos a ver más adelante. Ahora, tercer escenario, cáncer. Un síntoma cardinal en cáncer, tanto por el cáncer per se como por la cirugía, radiación y quimioterapia, es el síntoma de la fatiga.
Y esta fatiga es una cascada de fenómenos que empieza con la liberación y sobre liberación de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral, como lo pueden ver a la izquierda de la diapositiva, que genera toda esta cascada de efectos y se manifiesta en fatiga. Fíjense a la derecha cómo esta misma cascada es bloqueada en diferentes niveles, modulada, disminuyendo los síntomas en las pacientes que realizan ejercicio aeróbico y ejercicio muscular y que tienen cáncer. De la misma manera, se publica como hay una disfunción autonómica durante el tratamiento en cáncer de seno, durante la quimioterapia y la hormonoterapia, y esta disfunción autonómica es modulada por el ejercicio aeróbico cuando las pacientes lo realizan. Entonces, en esta diapositiva que ustedes pueden ver 14 beneficios potenciales de la actividad física y el ejercicio, lo que nos muestra es que detrás de estos beneficios que aparecen aquí descritos, detrás están las explicaciones que les estoy dando, todos los efectos de la actividad física y del ejercicio que hay en los diferentes niveles de nuestro organismo en estas situaciones y en nuestros días comunes y corrientes. Es así como sabemos que mujeres que pasan 16 o más horas al día sentadas tienen un 68% más de posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular versus las que realizan menos de 4 horas al día están sedentarias. Y fíjense aquí esta gráfica tan interesante. Relación entre mortalidad cardiovascular, sedentarismo y actividad física. Fíjense la relación invertida que hay a mayor actividad física, menor mortalidad cardiovascular a cualquier nivel de sedentarismo, como lo pueden ver ustedes en las diferentes líneas de las diferentes horas que hay de sedentarismo en las personas. Y una revisión sistemática de 174 estudios donde nos muestra la relación que hay entre actividad física moderada y fuerte con la disminución del riesgo relativo de las 5 principales patologías que nos afectan a las mujeres. Disminución de riesgo relativo con actividad física moderada y vigorosa en diabetes, enfermedad isquémica cardíaca, enfermedad cerebrovascular, cáncer de seno y cáncer de colon. Entonces son datos muy importantes que nos hacen el llamado hacia la actividad física. Este mapa de Calor nos lo muestra gráficamente muy sencillo y es que literalmente si nos movemos del sedentarismo hacia la actividad física, estamos disminuyendo ese riesgo de mortalidad cardiovascular y por todas las causas que está centrado en el sedentarismo. Entonces nosotros tenemos que, si comparamos sujetos activos versus personas inactivas, en estas 7 patologías que aparecen en esta diapositiva, podemos decir que tenemos un promedio entre 20 y 40% de reducción relativa del riesgo entre los activos versus los inactivos para estas patologías. Un medicamento quisiera tener estas posibilidades y estos resultados. Podemos entonces resumir esta segunda parte como la relación e implicación que tiene esto. Es que sin duda el sedentarismo aumenta la mortalidad cardiovascular, es un factor de riesgo independiente y la actividad física es un predictor de riesgo independiente también con disminución del 25% de mortalidad por todas las causas como lo pueden ver ustedes ahí. Ahora, ya sabemos qué, ya sabemos para qué, y ahora obviamente lo que queremos saber, entonces, ¿cómo hacemos para lograr esos beneficios que son las recomendaciones? Y las recomendaciones de actividad física y de ejercicio van desde la niñez, tenemos hoy las guías del 2018, nos muestran, ya nos incluyen niñas, niños y niñas desde los 3 años hasta el momento de la adulta mayor, en todos los momentos. Entonces, fíjense en esta gráfica que quiero que observen. Observen en la columna de la izquierda están los diferentes grupos etarios. En la columna del centro tenemos las recomendaciones y las recomendaciones que tenemos hoy es 150 a 300 minutos de ejercicio aeróbico semanal de intensidad moderada combinado con ejercicios de fuerza y resistencia. Esa es la recomendación ideal. Tenemos grupos de embarazadas y adulta mayor, que quiero que se fijen, donde la intensidad en embarazada es menor, es de leve a moderada, no de moderada a vigorosa, y en adulta mayor es de leve a moderada, pero en ambos grupos hay un concepto muy importante y es tan activa como pueda, porque eso ya es importante. ¿Y para qué tenemos? A la derecha tenemos la evidencia, esos niveles de evidencia de IV en cada grupo
hay estudios, les coloqué donde hay nivel de evidencia, este nivel de evidencia, porque se logran beneficios específicos en cada grupo. Es así como aquí podemos hablar en niñas, adolescentes y jóvenes, los beneficios en tema cognitivo, de sueño, síntomas depresivos, o vamos a hablar en embarazadas, lo que tenemos hasta hoy, mejor control de peso durante el embarazo, diabetes gestacional, que vimos la importancia de este tema de diabetes gestacional. En adultas mayores tenemos disminución del riesgo de caídas e incluso disminución de las complicaciones si llegan a tener caídas. Entonces, fíjense que está muy especificado cuáles son los beneficios y el nivel de evidencia que tenemos hasta el momento. En prevención secundaria, entonces tenemos en mujeres, enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, indicación clase 1A para las mujeres, hombres y mujeres. Y aquí quiero decir 4 cosas. La primera, de todos los pacientes que tienen indicación de ser remitidos a rehabilitación cardíaca, solo se remite del 30 al 50%, y de ese 30 al 50%, únicamente del 10 al 30% son mujeres. Estamos subremitidas a rehabilitación cardíaca, ahí ya hay inequidad. Segundo, hay más dificultad para que una mujer tenga adherencia al programa de rehabilitación cardíaca porque no tiene el suficiente soporte y la red de apoyo. Tercero, los beneficios que logra una mujer comparados con el hombre en rehabilitación cardíaca cuando logra la adherencia son iguales, y en algunos puntos como capacidad funcional incluso llegan a ser más altos que los del hombre, de tal manera que lo cuarto que quisiera decir es que tenemos esta deuda con las mujeres para aumentar la remisión y darles las posibilidades correspondientes de los beneficios. En falla cardíaca tenemos estudios que nos muestran en mujeres mejoría en disminución de hospitalización, mejoría en calidad de vida, mejoría en capacidad funcional, disminución de mortalidad por todas las causas y mejor manejo de comorbilidades en las mujeres. Es así como tiene una indicación clase 1A en falla cardíaca para mujeres en estadio C, que estén estables, tanto en insuficiencia cardíaca congestiva con función preservada, como aparece en estas guías de manejo de prevención de falla cardíaca, como con función reducida en ambos tipos, manejando, por supuesto, comorbilidades. Y el tercer aspecto, en cáncer, como vimos los cambios que suceden, también tenemos una indicación clase 1A y clase 1B centrado mucho en el manejo de todo el tema inflamatorio, con los beneficios que vimos principalmente evidencia en las mujeres en cáncer de mama, vejiga, esófago, estómago y colon. Y fíjese en cada una de estas patologías también cuáles son los beneficios que se han documentado en las mujeres y el nivel de recomendación. No podíamos dejar de hablar un poquito del COVID-19, 3 palabras de actividad física y en la época COVID con relación a la actividad física pre-COVID y la actual. Obviamente hay estudios observacionales que nos muestran una disminución de la cantidad de actividad física, o sea, de lo que teníamos, ahora tenemos menos. Pero hay estudios que nos muestran que hombres versus mujeres, comparándolo, en las mujeres esa disminución ha sido menos porque nos ha tocado ingresar nuevamente a todos los temas de las labores domésticas, que pues como vimos en la definición inicial, pues es actividad física. Entonces hay una leve disminución menor comparada con la de los hombres. Y tercero, impacto positivo de actividad física y la parte de salud mental en las personas que han estado realizando actividad física. Entonces, aquí tienen el resumen de estas indicaciones, tanto a lo largo de la vida como tal y en situaciones patológicas, en patologías específicas con los beneficios correspondientes. Así pues, podemos pasar a los mensajes finales y quisiera dar 6 mensajes finales. El primero es que mensaje número 1, dado el impacto del ejercicio y la actividad física, es importante que ayudemos a fortalecer e implementar las políticas públicas para que se pueda realizar tanto ejercicio como actividad física a lo largo de la vida de las mujeres en los diferentes escenarios donde estamos y que tenga un enfoque de género estas políticas públicas. Mensaje número 2, todas las edades son una oportunidad para que prescribamos el ejercicio físico y le demos el beneficio que tiene, como lo vimos a lo largo de la charla. Mensaje número 3, desde la infancia debemos considerar el enfoque de género para disminuir ese número que tenemos de deserción de actividad física desde la infancia temprana, desde la infancia, desde la adolescencia. Debemos considerar qué es lo que más se acopla para que las niñas puedan permanecer activas el mayor tiempo posible. El cuarto mensaje es necesidad de estudios. Seguimos necesitando investigación porque hay preguntas aún sin resolver también en este tema de ejercicio desde el punto de vista de género. Mensaje número 5.
Con toda esta evidencia que tenemos, con los beneficios que hemos visto, pues el ejercicio físico y la rehabilitación cardíaca debe ser considerada y manejada como un medicamento, con su prescripción adecuada, su seguimiento a la adherencia y su evolución en la prescripción de acuerdo a cómo se vaya necesitando. Y debe ser parte de ese arsenal terapéutico que tenemos en el día a día para el manejo de nuestras pacientes. Mensaje número 6, para terminar. Saldar la deuda que tenemos. Debemos aumentar la accesibilidad y la oportunidad de las mujeres que necesitan y tienen indicación de rehabilitación cardíaca. Debemos remitir más a nuestras mujeres a los programas de rehabilitación cardíaca y favorecer su adherencia, porque eso cambia los números como los hemos visto. Todas las fotos que han visto ustedes en esta presentación son de mujeres que tuvieron esa oportunidad, fueron remitidas y han sido parte de programas de rehabilitación cardíaca, han recibido esos beneficios que muestra la literatura, y esta es la cara que está detrás de los números que nosotros revisamos en los estudios, de tal manera que en nombre de ellas, de todas estas mujeres que han tenido su medalla de vida y su oportunidad, yo quiero darles las gracias por la oportunidad de comentar con ustedes este tema de ejercicio y rehabilitación cardíaca, y espero haber conseguido el objetivo principal, y es que ustedes involucren totalmente como un medicamento lo que es ejercicio y rehabilitación cardíaca en su práctica diaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia Anchic de Colombia. Gracias por tu interesante disertación. Bueno, es turno de presentar a una invitada de honor que tenemos, que aunque no es cardiólogo, es profesional en la infectología, como lo es la doctora Ana Belén Araúz desde Panamá. Ella es infectólogo del Hospital Santo Tomás, Panamá, subdirectora médica actualmente de dicho centro, profesora de Medicina Interna de la Universidad de Panamá, así como presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá, así como Fellow American College of Physicians, y además ha obtenido el diplomado de Medicina Tropical de la Universidad de Alabama, diversas publicaciones, investigación de VIH y medicina tropical, y la doctora Belén Araúz nos estará hablando en la mañana de hoy de la prevención cardiovascular, que hoy en día estamos en los tiempos precisamente de prevención, pero ¿qué rol de la vacunación tiene en los adultos? Adelante, doctora. Sí, buenas tardes. Es un honor para mí estar con ustedes conversando sobre este tema. Me ha encantado este foro de Mujeres de Rojo y ver lo importante de que sea multidisciplinario e incluir una infectóloga en este tema, pues es sumamente interesante, ¿no? Para pasar la diapositiva. Estos son mis conflictos de intereses, posibles conflictos de intereses, y el propósito de estos 10 a 15 minutos es identificar o ver la relación que hay, la interacción que hay entre influenza e infecciones respiratorias en general con la enfermedad cardiovascular, así como aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, como la presencia de estas infecciones los pone en mayor riesgo de mortalidad, así como aquellas personas que sufren de influenza o infecciones respiratorias, aunque no tengan una enfermedad cardiovascular subyacente, cómo estas infecciones pueden empeorar su pronóstico o su calidad de vida. Y lo más importante, el mensaje del día de hoy, es valorar a la vacunación como una herramienta de prevención secundaria tan importante como la que se han discutido en la mañana del día de hoy, como es el ejercicio, el dejar de fumar, el control de las epidemias. Asimismo, la vacunación, especialmente en el área de la influenza, han demostrado evidencia clara de que puede ser otra herramienta para nosotras protegernos y proteger a nuestros pacientes. Y siempre puedes mencionar un poquito las oportunidades perdidas. Cuando elegimos una vacuna, y en este momento se habla tanto de vacunas, del COVID, de cómo se estudian estos estudios de fase 1, fase 2, fase 3, y después cómo eso pasa a estrategias de salud pública, es un mundo fascinante, pero en el mundo específicamente de la influenza, ¿cómo definimos esos grupos importantes? Es cuál es la carga y gravedad de la enfermedad. Nadie puede negar que la enfermedad por influenza e infecciones respiratorias son una causa importante de muerte en las personas con enfermedad cardiovascular. Entonces, ustedes que tienen pacientes con enfermedades cardiovasculares, es fundamental que estén seguros y hagamos un examen de conciencia en este momento de que todos nuestros pacientes están vacunados. Tenemos vacunas que han demostrado no solamente eficacia en condiciones ideales, ensayos clínicos, sino también que han demostrado efectividad, específicamente en pacientes con enfermedad, por ejemplo, diabetes,
o pacientes con enfermedad cardiovascular, como prevención secundaria, tenemos evidencia sustanciosa de que la vacunación es una estrategia importante. Y por supuesto la rentabilidad, que son otros aspectos. Y hay muchos aspectos a la hora de pensar en quién vacunar para influenza y quiénes son los grupos de riesgo. Y definitivamente la enfermedad cardiovascular es uno de estos grupos. Y es que precisamente el riesgo de influenza, enfermedad con cardiovascular, es una interacción muy importante. No es, ustedes están muy conscientes de que para tener enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la obesidad, son factores que nos pueden llevar a enfermedad cardiovascular, pero a la vez el tener estas enfermedades nos pueden llevar también a tener un riesgo para adquirir influenza u otras infecciones respiratorias, y que estas infecciones que se han puesto tan de moda, o estas enfermedades subyacentes ahora inclusive, son factores de riesgo, por ponerlo en contexto también con otra infección respiratoria, que es lo que nos atañe actualmente del COVID-19. Entonces todo esto es una interrelación que ya conocíamos de antes, y que muchos de estos conceptos los estamos aplicando actualmente en el manejo pues, de la pandemia. Y para poner un ejemplo, pacientes diabéticos, que conocemos la relación tan estricta que hay entre diabetes y enfermedad cardiovascular, vemos cómo el diabético que adquiere influenza tiene 3 veces más riesgo de ser hospitalizado que una persona que no tenga diabetes. Y esta gráfica, que será muy interesante cuando en un año o dos podamos ver retrospectivamente lo que pasa ahora también con el COVID-19, podemos ver estudios ecológicos en donde simple y sencillamente viendo cómo aumentan, cuando aumentan en los Estados Unidos, un hospital en Nueva York específicamente, recordemos que para ellos la temporada de influenza es hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Básicamente vemos cuando en el tiempo, a lo largo de los años, tenemos estos picos de influenza, muy importante aquí en el 2009, el pico de la influenza H1N1. Vemos cómo de alguna forma estos picos se acompañan también con elevaciones en lo que es la mortalidad, específicamente por causa de enfermedades cardiovasculares. Y esta es una situación que se ha visto hace muchísimos años, y recordemos cómo ya desde nuestros abuelos tal vez siempre han tenido ese temor de que cuando viene el invierno pues hay alta mortalidad en los adultos mayores, y probablemente está relacionada a los eventos cardiovasculares. Entonces, la enfermedad cardiovascular específicamente en pacientes con influenza también tenemos evidencia, metaanálisis ya, que han comprimido la evidencia a lo largo de los años, donde vemos que podemos decir que en términos generales, después de tener influenza, aumenta por lo menos 2 veces el riesgo de desarrollar un infarto agudo del miocardio. De ahí la importancia de establecer las estrategias para evitar esa influenza que nos puede hacer el gatillo eventualmente para un infarto. Y este estudio más recientemente publicado en el New England Journal of Medicine, es un poco todavía más fino, porque inclusive verifica la presencia de influenza como tal, y logra demostrar en pacientes que funcionaban como sus mismos controles, cómo en el periodo justo de los 7 días después de que uno tiene evidencia de influenza por laboratorio, cómo se evidencia que en esos 7 días posteriores hay un aumento, como podemos ver aquí, hasta de 6 veces mayor el riesgo de desarrollar un infarto agudo del miocardio. Entonces, con esta evidencia creo que está claro para todos que la influenza, y también podemos hablar un poquito de las infecciones respiratorias en general, tienen toda una serie de mecanismos fisiopatológicos detrás, en donde independientemente que la influenza per se puede producir miocarditis y dar algún tipo de efectos a nivel cardiovascular, tenemos otros efectos a nivel de las cascadas inflamatorias o el estado de proinflamación, estados protrombóticos, que de alguna forma también van a hacer que estas personas sean propensas a desarrollar eventos cardiovasculares, inclusive hasta un año después de haber tenido una infección respiratoria. Y esto para hablar un poquito de neumonía por neumococo específicamente, al cual también tenemos la vacuna neumocóxica, para dar un ejemplo. Vemos que en este estudio, pues básicamente hasta un 20% de las personas que fueron incluidas, que fueron dadas seguimiento luego de una neumonía por neumococo, hasta el 20% llegaron a desarrollar algún evento cardíaco, aparte de infarto agudo del miocardio, o que se empeorara la falla cardíaca, o que tuviera una nueva arritmia. Entonces creo que con esto podemos concluir que es muy importante que tenemos enfermedades infecciosas que pueden descompensar a mis pacientes, o que mis pacientes eventualmente, o que inclusive que no los conozco con enfermedad cardiovascular, tenemos el conocimiento de que este tipo de infecciones pueden provocar o gatillar un evento cardiovascular. Debemos utilizar todas las herramientas que tenemos para evitarlo. Entonces, específicamente, hablando de prevención cardiovascular, ¿qué hay de la vacuna de influenza? Pues tenemos vacunas de influenza, tenemos vacunas trivalentes, tenemos vacunas cuadrivalentes, dependiendo la cantidad de cepas que podamos cubrir. Ambas funcionan, pero por ejemplo en Panamá hemos demostrado
que no solamente tenemos la cepa A, sino también la B, y es importante que nosotros hemos evidenciado a través de los tiempos que es importante cubrir ambos linajes de la influenza B, ya que en ocasiones pues, puede haber un linaje y a veces el otro. Pero dependiendo de su situación epidemiológica, porque aquí estamos incluida prácticamente toda Latinoamérica, dependerá de cuáles son las cepas que circulan en su estudio epidemiológico de su área, la importancia de una vacuna a la otra. Pero tenemos vacunas que son eficaces, siempre en esta se habla de un 60 o 65%, dependiendo de que haya ese match o que logremos que coincida las cepas incluidas en la vacuna con las cepas que estén circulando eventualmente en nuestras áreas. Rapidito en diabetes, para hablar no solamente de eficacia, sino también de efectividad, específicamente en diabetes. La vacuna de influenza ha demostrado disminución en la población diabética, de disminución de complicaciones, hospitalizaciones y muerte. Y más bonito les traigo esta evidencia más reciente en el año 2020, un estudio realizado en Dinamarca, en donde específicamente en la población diabética compararon a aquellos que se vacunaron contra los que no se vacunaron contra influenza, y podemos ver que aquellos que se vacunaron tuvieron una menor probabilidad de muerte. Y este estudio inclusive hace una área especial en la muerte cardiovascular, donde también demostraron que en diabéticos vacunados disminuían el riesgo de enfermedad cardiovascular. Me hubiera gustado encontrar más literatura en donde se hiciera esta evaluación o específicamente análisis en la mujer, pero precisamente una de las cosas que me llevo de esta charla el día de hoy, que como ya se ha hablado durante el día, pues nos faltan más estudios enfocados específicamente en la mujer. Hablando rápidamente de prevención secundaria, en este estudio FLUCAD, como pueden ver, ya pacientes que ya tenían establecida una enfermedad isquémica coronaria, como podemos ver aquí, los pacientes que estuvieron vacunados demostraron mejor sobrevida que aquellos que no recibieron vacuna de influenza. Y en este aspecto también, este ya es un estudio que es básicamente un metaanálisis, como podemos ver aquí, publicado en la revista Heart, en donde en el año 2015 hacen un metaanálisis uniendo los estudios donde evalúa la vacuna de influenza en el infarto agudo del miocardio, y vemos cómo en términos generales disminuye hasta en un 30% más o menos la probabilidad como prevención secundaria. Y de aquí vemos cómo esto llega a convertirse ya en una recomendación aceptada para como las intervenciones en el sentido de prevención secundaria en pacientes con enfermedad coronaria ya establecida. Y vemos aquí cómo lo pone entre un 15 a un 45% la eficacia y efectividad de la vacuna de influenza para prevención secundaria del infarto agudo del miocardio en pacientes con enfermedad coronaria. Y vean lo que les comentaba al inicio, ¿no? Lo pone al mismo nivel que lo que es la cesación del tabaco, el uso de estatinas o el uso de drogas antihipertensivas, que nadie podría en duda que son herramientas fundamentales para prevenir este tipo de enfermedades. E yéndonos un poquito más allá, en ánimo de no pasar el tiempo, también en falla cardíaca hay evidencia de que el uso de la vacuna de influenza disminuye el riesgo de muerte. Tenemos muchísimos mecanismos fisiopatológicos detrás de la explicación de esto, e inclusive disminuye el riesgo de que un paciente que ya tiene falla cardíaca me esté cayendo constantemente dentro del hospital. Y así vemos cómo tenemos una vacuna que ha demostrado efectividad, eficacia, e inclusive específicamente en el tema de enfermedad cardiovascular. No tengo mucho tiempo, pero también hemos visto cómo en general las infecciones respiratorias pueden aumentar este riesgo, y también contamos con la vacuna de neumococo, que según su país, según sus guías, verán si utilizarán o no un esquema secuencial en los adultos mayores sobre todo, ya sea combinando la vacuna 23 valente, que es polisacárido, o utilizar la conjugada, que es 13 valente, pero eso requeriríamos como un ratito más para poder hablar al respecto, pero dejar la inquietud. Entonces, esta diapositiva ya prácticamente de resumen busca demostrarnos los efectos de la vacunación, que pueden ser de tipo no específicos en general, en donde nos van a disminuir la activación plaquetaria al tener efectos en disminución de mediadores proinflamatorios, puede también disminuir el riesgo de enfermedad cerebrovascular, así como disminuir las citoquinas, lo cual también va a tener que ver sobre el efecto de la falla cardíaca. Y a manera específica, miren qué interesante cómo se habla de estos anticuerpos IgM, que podrían inclusive tener algún tipo de reacción cruzada, y eventualmente también tener relación en disminuir lo que es la progresión de la aterosclerosis y favorecer lo que es la vasodilatación. Entonces tenemos mecanismos sumamente fascinantes que podrían explicarse a través de la vacunación, y de ahí la importancia que lo que salgamos de aquí no tengamos oportunidades perdidas, a pesar de que sabemos que es una herramienta que funciona en enfermedad cardiovascular. Este estudio de los Estados Unidos demuestra que en general, si acaso el 50% de sus pacientes con enfermedad cardiovascular tenían la vacuna de influenza, y si íbamos específicamente al grupo
de los pacientes entre 18 y casi 50 años, si acaso se llegaba a un 40%, porque todavía en la población joven, a pesar de que tenga una enfermedad subyacente, se nos escapa un poquito más el tema de la vacunación. ¿Por qué los individuos con enfermedades subyacentes no se vacunan? En términos generales, la gente no tiene idea de que es una enfermedad peligrosa, o de hecho inclusive no confía en las vacunas, lo cual lo estamos viendo actualmente, inclusive cuando se habla de la posibilidad de una nueva vacuna para una nueva enfermedad. Este fue uno de los pocos artículos que encontré en donde exploraba las diferencias que hay en la inmunización de influenza para las mujeres mayores, y en los Estados Unidos ellos sí encontraron que un 2% había de diferencia de menos vacunación en la mujer, y se metían también otros elementos sociales y elementos raciales que habría que analizar, y creo que es data que nos falta recoger, sobre todo en Latinoamérica. Ya casi para terminar, pues es un reto la vacunación, sobre todo en tiempos de pandemia, y a pesar de esto tengo que reconocer que en Panamá tenemos acceso a la vacuna cuadrivalente, tenemos acceso de manera gratuita a través del Ministerio de Salud, y hay que reconocer el esfuerzo que hizo el gobierno este año, que a pesar de pandemia se han logrado colocar para nuestra población, que se calcula en aproximadamente 4 millones, ya se colocaron más de 1.2 millones de dosis de la vacuna contra la influenza, ¿no? Y ya casi para terminar, vemos aquí cómo es el tema del seguimiento de la influenza a lo largo de estos seguimientos, son en todos los países. Me llamó la atención buscar y ponérselo, y veamos cómo prácticamente no se reporta influenza durante estas semanas. Veremos si es el efecto de la vacuna, si es el efecto de que lo mismo que estamos haciendo para prevenir COVID, distanciamiento físico, lavado de manos, también está teniendo un efecto sobre la presencia de la influenza en nuestro país, ¿no? Entonces, para concluir, pues, los adultos con comorbilidades o enfermedades subyacentes tienen un alto riesgo de contraer influenza grave. La influenza y las infecciones respiratorias son consideradas factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, y creo que quedó demostrado con las diapositivas que pudimos compartir. La vacunación contra influenza tiene evidencia de que puede disminuir el riesgo de infarto del miocardio. Inclusive tenemos un efecto claro visto en estudios en prevención secundaria, y creo que no podemos terminar esta charla en un foro tan importante de mujeres de rojo, en que tenemos que tener atención en hacer estudios en la equidad de acceso a la vacunación por parte de las mujeres. Y con esto les quiero dar las gracias. Aquí les dejo pues mi red social, y espero que estén disfrutando este foro tan interesante, y compartir que hoy aquí en Panamá pues celebramos 501 años de la fundación de nuestra ciudad de Panamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Belén Araúz de Panamá, infectólogo. Gracias por su excelente ponencia. Vamos ahora a presentar a una colega muy querida, quien es la doctora Gabriela Borrallo de México. La doctora Gabriela Borrallo de México es médico cirujano con mención honorífica en la Universidad Autónoma de Nayarit, próxima presidenta de la Asociación de Cardiólogos de México, ANCAN, para el periodo 2020-2022, para lo cual de verdad que la felicito, doctora Gabriela Borrallo. Tiene un reconocimiento en liderazgo en cardiología por la Sociedad Mexicana de Cardiología, Guadalajara, Jalisco. Es socio fundador de la iniciativa ANCAN para el corazón de las mujeres, así como jefe de área encargado del programa A Todo Corazón Código Infarto, Instituto Mexicano de Seguro Social. La doctora Gabriela Borrallo nos hablará en esta tarde ya de los síndromes coronarios crónicos, cuál es el mejor tratamiento en la mujer. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Claudia, por la excelente presentación. Amiga querida, muchas gracias. Felicitaciones al doctor Fernando Viz, presidente de la CIAC, a Mildred por esta excelente organización, liderazgo. Mildred, todas las participantes excelentes. Hoy podemos decir que estamos al día con las cardiopatías en la mujer. Bueno, yo voy a hablar de los síndromes coronarios crónicos, cuál es el mejor tratamiento. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática. El impacto de las enfermedades cardiovasculares es el más importante que tenemos, que vivimos hoy en día. La OMS identificó 17.8 millones de muertes en 2017, 21% a lo largo de 10 años, y se estima
que para el 2030 esto se incremente a 22.2 millones de muertes. En Estados Unidos ocurren 415,000 muertes, ocurrieron en 2017, es decir, una cada 2.8 segundos, más de 2.2 millones de hospitalizaciones, más de 351 billones de dólares, y esto crecerá a 1.1 trillones de dólares. Y este es el mapa mundial de la enfermedad cardiovascular, es decir, un impacto en la morbilidad, en la mortalidad y en los costos. Esto se refleja en esta gráfica, una de las estadísticas que tenemos hoy al día. La mortalidad es similar entre hombres y mujeres de manera global, pero la mortalidad hospitalaria, cuando hay un STEMI o no STEMI, la mortalidad es mayor en la mujer. En el caso de infarto tenemos 7.4 en la mujer contra 4.6% de mortalidad. En el caso de no STEMI, 4.8 en la mujer contra 3.9% en el hombre. Esta es la gráfica que nos indica que teníamos una mortalidad muy alta, que con las acciones, sobre todo de reperfusión, se disminuyó hacia el año 2010, 2012. Sin embargo, en los últimos años vemos un repunte de las enfermedades cardiovasculares y seguramente después de la pandemia tendremos nuevos retos. Para la enfermedad cardiovascular en la mujer, aquí tenemos dos escenarios, tanto la enfermedad ateromatosa, la obstrucción por ateroma, como la enfermedad microvascular o no ateromatosa. Y aquí, esta es la primera vez que se definen los síndromes coronarios de manera global, de manera rutinaria, digamos. Conocemos los síndromes coronarios agudos, donde hay la ruptura de una placa debido a que se hace muy delgada la íntima, un crecimiento del núcleo lipídico, y que la manifestación va a ser la elevación del segmento ST o la no elevación del segmento ST, es decir, el descenso. En el caso de elevación del ST, código infarto, que es la reperfusión oportuna y temprana, es el tratamiento. Pero cuando hablamos del síndrome coronario crónico, que es aquella obstrucción que puede pasar años asintomática, incluso podemos tener electrocardiogramas normales y que de repente hay síntomas, estos son los más engañosos y que pueden coexistir por daños. Incluso puede haber un feedback entre el evento agudo y se regresa a la estabilización. En este caso que les muestro es una descendente anterior ocluida y recanalizada por circulación homolateral, pero que hay un sistema circunflejo ocluido, es decir, coexisten las dos enfermedades, el síndrome coronario agudo, dentro de un contexto crónico. ¿Qué tenemos? En toda la mañana hemos escuchado esto. El 75% de los ensayos clínicos incluyen menos del 30% en mujeres, por lo que es difícil definir cuál es el mejor riesgo-beneficio en cuanto a revascularización o tratamiento médico. De hecho, los análisis o la evidencia proviene de un análisis post-hoc. Sabemos que los ensayos clínicos brindan la mayor evidencia, sin embargo, los estudios de mundo real, los estudios de corte, los registros, nos brindan también mucha información y evidencia científica. Otro problema que tenemos en el caso de la mujer es que hay una baja probabilidad pretest para la enfermedad coronaria en diferentes escenarios. Si tenemos angina típica, aquí vamos a ver conforme a la edad, hasta los 70 años o más, vemos que esa probabilidad pretest es cerca de un 27%, comparado con un 52% en hombres de la misma edad. En mujeres jóvenes, pues realmente esta probabilidad pretest es muy baja. En caso de dolor atípico, esta probabilidad pretest en mujeres es muy baja. No hablemos de los síntomas que no son propiamente angina, son más atípicos, también la probabilidad baja mucho más. Y en el caso de la disnea, pues ya empieza a tener, es un poquito mejor que cuando no hay angina. Entonces, nos enfrentamos en un problema de la evidencia científica y del cuadro clínico.
Esto es lo que nos dicen las guías. Esta es la primera guía que habla ya de síndromes coronarios crónicos. Nos da 6 pasos para el abordaje diagnóstico, pero obviamente de manera general. Aquí hay pocas consideraciones con respecto a la mujer. Lo primero es evaluar los síntomas, y si el síntoma es típico y es angina inestable, nos vamos a las guías de síndrome coronario agudo, que hay bastante evidencia. Hay que considerar obviamente la comorbilidad que hemos estado hablando toda la mañana, la calidad de vida en el segundo paso. En el tercer paso, los estudios paraclínicos, desde el electrocardiograma de reposo, los estudios de laboratorio, rayos X, ecocardiografía, que es una de las herramientas que nos puedan ayudar mucho. En el paso 4 es la probabilidad pretest que ya comenté. Y bueno, la idea es llegar al mejor herramienta diagnóstica de acuerdo a la probabilidad de obstrucción coronaria. Desde la angiotac hacia la prueba de esfuerzo y pues el estándar de oro, que es la angiografía coronaria. Una vez hecho estos 5 pasos, hay que ir al sexto paso, que es decidir cuál es el mejor tratamiento en la paciente, en la mujer con síndrome coronario crónico. Hay recomendaciones generales en la guía. No podemos escapar de la generalidad, como ya lo comenté. Sabemos que hay 3 medicamentos clase 1A, como es el uso de beta bloqueadores, que además de aliviar los síntomas, reducen la morbilidad y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo mismo los IECAS, que tienen esta evidencia, los bloqueadores de mineralocorticoides, como el caso de espironolactona, eplerenona, que son los 3 medicamentos clase 1A y aplican para mujeres y para hombres. También el uso de diurético, en el caso de mujeres que tengan datos de congestión, de insuficiencia cardíaca. También se recomienda el uso, ya en una evidencia 2A, el uso de nitratos, cuando hay sobre todo angina, sea de manera oral o transcutáneo. Ivabradina tiene cierta evidencia en pacientes que tengan ritmo sinusal más de 70 latidos por minuto y que tengan fracción de expulsión baja. En quienes, a pesar del uso de IECAS o bloqueadores de mineralocorticoides, el paciente sigue con síntomas. La amlodipina tiene cierto efecto antianginoso cuando no se toleran los beta bloqueadores. La única evidencia que hay y recomendación que es hacia no dar es el reemplazo de terapia hormonal para reducir el riesgo en mujer posmenopáusica. Es decir, no está avalado, está contraindicado el uso de reemplazo hormonal. Ojo en lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. También es importante las indicaciones de coronariografía en la mujer. Hay prácticamente 2 que son clase 1. Aquellas mujeres que tengan antecedentes familiares o historia de hipercolesterolemia cuando tengan menos de 65 años, o cuando hagamos un abordaje diagnóstico en pacientes con enfermedad valvular, sobre todo en mujeres mayores de 40 años que tengan ya posmenopáusica y que además tengan factores de riesgo. Ante los síntomas, si ocurre la angina, es importante documentar la isquemia y sobre todo si hay isquemia, si hay angina y además vemos falla cardíaca, pues estamos ante un caso probable de enfermedad multivaso. En los casos donde no hay angina y que además tenemos daño miocárdico, pues aquí una de las consideraciones es la revascularización, además del tratamiento médico. Aquí es importante el cambio en el estilo de vida, importante mantener el peso, el índice de masa corporal, menos de 80 centímetros, la dieta, el ejercicio que acabamos de escuchar esta excelente plática, las inmunizaciones, es parte del tratamiento del síndrome coronario crónico. El tratamiento que ya comenté, antiisquémicos, las estatinas, más ya se comentó por la mañana, las drogas antiplaquetarias y decidir en algunos casos muy precisos la ICP, la cirugía, el caso que requiera marcapaso o resincronización.
Realmente hay poca evidencia. Este es el único ensayo clínico, es el primero que se evalúa 2 stents liberadores de fármaco en mujeres sometidas a ICP. Es un ensayo clínico con 455 casos, una relación 2:1, en donde se identifica que los stents liberadores de everolimus se asocian a una mejor lumen, a una mejor ganancia de lumen intracoronario y menos trombosis a 12 años. Entonces, podría ser una de las indicaciones en aquellas pacientes que tengan, sean candidatas a la colocación de un stent. Aquí vemos que hay cierta, el índice de riesgo relativo, hay una reducción de muerte comparados con el uso de stent cubierto de sirolimus. Entonces, puede considerarse una tendencia, tal vez faltó muestra aquí, pero puede considerarse una tendencia en que las mujeres son favorecidas con el uso de stent liberador de everolimus. También tenemos algunas tendencias, sobre todo de reducción de eventos, por lo tanto, esta podría ser una de las indicaciones. No es lo mismo en aquellas que van a cirugía. Realmente existe un exceso, digamos, un incremento de mortalidad cuando se hace una cirugía en mujeres, cuando es una cirugía aislada, cuando no va un recambio valvular o cuando no existe una enfermedad multivaso y un daño miocárdico. Aquí vemos que en este estudio, que es un estudio de los más grandes que podemos encontrar, con más de 3.500 mujeres, en donde la mujer tenía cerca de 2 años más, de manera significativa la diferencia. Vemos que los factores de riesgo, sobre todo diabetes, hipertensión y los eventos cardiovasculares son mayores en la mujer, o sea, la mujer ya tiene mucho mayor riesgo en este grupo de pacientes. Y algo que llama la atención es que la mayor parte, el 52.7% de las mujeres iban a una cirugía de urgencia. Eso es importante a considerar en los desenlaces. Y también la mayoría entraban a bomba. Entonces, como ustedes saben, son factores que predisponen al mal pronóstico y tanto en el análisis ajustado como no ajustado, la mortalidad temprana en mujeres que van a una cirugía de bypass es más alta que en hombres. También en este otro grupo de estudio de más de 10 años, casi 5,000 casos, vemos que la mujer septuagenaria tiene mayor mortalidad comparada con el hombre. Y esto es 12.3% contra 8.2% en hombres. Entonces, las mujeres que están entre los 70 años es mayor la mortalidad. Ya no hablamos de las de más de 80, porque aquí se iguala la mortalidad entre hombres y mujeres. De tal manera que el sexo femenino es un factor independiente a sobrevida de 180 días. No hacía 30 días, pero esto lo que nos dice es que la mujer que va a la cirugía debe ser muy bien escogida, debe ser agotado el tratamiento médico, optimizado el control de los factores de riesgo, cambio en el estilo de vida para que tengamos menos mortalidad. Un tema muy interesante y un reto para la cardiología es la enfermedad coronaria microvascular, que también se puede englobar en el síndrome coronario crónico. Tenemos diferentes tipos de estudios de imagen, desde el electrocardiograma, el ecodobutamina, donde podemos documentar que hay alteraciones en la movilidad, los estudios de medicina nuclear para identificar esas zonas de hipoperfusión o redistribución de los radionúclidos, hasta las imágenes de coronariografía, que aunque ustedes vean esta imagen, puede ser de una mujer que todos los días tiene angina. Entonces, este grupo de pacientes hay que creerles porque pueden tener esta enfermedad microvascular. Hoy ya tenemos las angiotac, la resonancia magnética, que además nos hablan funcionalmente de esas zonas miocárdicas que están hipoperfundidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es iniciar la terapia, creer que tienen angina, iniciar con dosis bajas de aspirina, estatina, los inhibidores de la ECA, vasodilatadores tipo beta bloqueador, tipo carvedilol, los bloqueadores calcio antagonistas tipo diltiazem y la ranolacina, que nos puede ayudar como un antianginoso y que sí hay ensayos clínicos que la avalan.
Si no hay mejora con este tratamiento empírico, hay que ir a las estrategias, la evaluación no invasiva, que va desde el electrocardiograma, la tomografía con emisión de positrones, las imágenes de resonancia o bien los estudios de eco con reto farmacológico. Entonces, esto también nos ayuda a identificar zonas que están hipoperfundidas, zonas que están con hipomovilidad y que de la manera congruente podemos analizar el cuadro clínico y estos estudios no invasivos. Si aún así no hemos confirmado la evaluación, nos vamos a la coronariografía con reto de adenosina o acetilcolina para ver esos grupos de pacientes que hacen una hiperreactividad coronaria. Otro punto muy importante es que en caso de que ya agotemos todo este proceso, vamos a identificar o pensar que la paciente tiene eventos de vasoespasmo coronario epicárdico o que tiene espasmo microvascular. También a través de la coronariografía podemos ver los puentes musculares que nos pueden explicar todo este proceso. Aquí algo muy importante, el 40% de mujeres que tengan enfermedad coronaria microvascular en 10 años van a tener enfermedad coronaria epicárdica. Por lo tanto, insistir en el tratamiento y en el control de los factores de riesgo. ¿Qué podemos concluir? Que existe poca evidencia para definir el mejor tratamiento contestando a la pregunta. Se requieren más ensayos clínicos, que tengamos más inclusión de mujeres que sí están enfermas y que no están incluidas en algunos ensayos clínicos. Se requiere mayor énfasis en el abordaje diagnóstico en búsqueda de la isquemia, evaluar muy bien la función ventricular. Si en el eco no vemos una función ventricular normal, algo está pasando en la microcirculación o probablemente existe enfermedad coronaria. La estratificación en mujeres con síndrome coronario crónico es importantísima. Las escalas que ya hemos visto durante la mañana es muy importante y la mejor opción de tratamiento debe ser integral. Desde el cambio en el estilo de vida, ya lo mencionamos, el peso, la actividad física, inmunizaciones, el tratamiento médico óptimo, incluyendo estos que acabo de mencionar para la enfermedad microvascular, la revascularización a través de ICP o cirugía debe ser muy bien analizada la mujer que lleve estos procedimientos, sobre todo el que va a cirugía, que vimos que tienen peor pronóstico. Los dispositivos como marcapaso o recambio valvular, ya se comentó, pero si existe enfermedad coronaria preexistente, en este grupo de pacientes debe considerarse la revascularización. Existe evidencia a favor del uso de stent liberador de fármaco tipo everolimus en mujeres. Hoy por hoy, más de 2 vasos puede ser el tratamiento de elección si no hay vasos pequeños. La revascularización miocárdica aislada representa mayor riesgo de mortalidad temprana en mujer, por lo que hay que destinarla en casos muy sintomáticos y en quienes se espera mejorar el pronóstico. Esta sería una de las recomendaciones. Y la mortalidad a largo plazo es mayor en septuagenarias. Algo adicional es que en código infarto hemos visto, es un síndrome coronario agudo, pero hemos visto que estas mujeres tienen mayor falla cardíaca y seguramente cuando pase un año o más van a tener peor pronóstico que las mujeres que no han tenido estos eventos. Muchas gracias. Quisiera hacer una invitación, si me permites, Claudia. Mi amigo, el doctor Pedro Gutiérrez, el presidente de ANCAM, nos pide y las invita a través de mi voz al congreso que vamos a tener en Guadalajara. Va a ser el primer congreso virtual, como todos los que estamos viviendo ahora. Es del 28 al 31 de octubre. Les garantizamos que van a estar muy satisfechos. Son 3 días de ciencia cardiovascular y de intercambio entre México y América Latina, España, Estados Unidos y otros países. Muchas felicidades, muchas gracias, encantada de participar. Muchísimas gracias, Gabriela Borrallo, desde México. Gracias por tu excelente presentación, como siempre. Y antes de pasar a la siguiente ponente, quiero animarlos a postear en el chat las preguntas que tengan para nuestras expositoras y que puedan ahí mismo colocar lo que son las respuestas. También vamos a tener
algunas preguntas que se van a quedar junto a las conferencias en el canal YouTube. Así que les animo a que puedan postear sus preguntas, sus inquietudes a través del chat. Ahora me toca presentar la última conferencista de este bloque y es a la doctora Eva Picus de México. Es médico internista, cardiólogo, hemodinamista, electrofisiólogo, doctorado y doctor de doctores de su última promoción. Vive en Monterrey, México y es miembro del Consejo de Cardiopatías en la Mujer de la SIAC. La doctora Picos nos hablará en esta tarde de la fibrilación auricular en la mujer. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Así es un verdadero placer que me hayan invitado y compartir la sesión del día de hoy de Mujeres en Rojo, que veo es todo un éxito. Sumémonos todas, como pusimos el otro día, sumémonos todas a mejorar la cardiopatía en la mujer. En esta ocasión, tengo el honor de presentar a ustedes lo que es una de mis subespecialidades, la fibrilación auricular en la mujer. En los diferentes simposios previos se ha visto que han hablado mucho de la parte en relación a anticoagulación y a fisiopatología. En este momento yo me dedicaré más a la parte intervencionista. Mi agenda será los antecedentes, el marco conceptual, unas breves palabras de la fisiopatología con sus diferentes sustratos, el mecanismo de activación y estrategias de tratamiento intervencionista, particularmente la ablación por electrofisiología, y unas muy breves palabras de anticoagulación y si existe para la mujer una solución molecular. Bien. La fibrilación auricular no es una arritmia benigna y es la arritmia más común en hombres y mujeres alrededor del mundo y su prevalencia va en aumento. Aún la mejor terapia médica está asociada a un rango anual de éxito de tan solo 60% en mantener el ritmo sinusal y sus efectos secundarios y proarrítmicos limitan dicho tratamiento médico, requiriendo incluso el apoyo de cardioversión, estimulación eléctrica como marcapaso y o ablación. Los fármacos, los marcapasos y aún la misma ablación del nodo AB solo controlan la frecuencia ventricular, pero no restauran la sístole atrial y no eliminan el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Al contrario, las fomentan. La fibrilación auricular relacionada a la mujer aún no es suficientemente reportada en la literatura y sé que esto está en discusión, aunque cierta evidencia sugiere que en la mujer su incidencia y prevalencia es menor. Sin embargo, esto, como vemos en la gráfica superior derecha, aumenta con la edad. Aunque los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres, en el género femenino aumenta 2 veces el riesgo de mortalidad por todas las causas, a diferencia de los hombres, que es 1.5, y con mayor probabilidad de sufrir una enfermedad vascular cerebral, 3 veces más que los hombres, así como mayor riesgo, conforme pasa la edad, de comorbilidades. Y este riesgo incrementado es incluso, aunque se tenga una fracción de expulsión ventricular izquierda conservada, con muy buena función sistólica. Así, también la mujer sufre de menor calidad de vida y está frecuentemente relacionada a síntomas atípicos. Los factores tradicionales en la mujer de riesgo, edad, hipertensión, diabetes, lípidos, etcétera, que nos han hablado esta mañana, y algunos otros factores de riesgo especiales de la mujer, como las enfermedades autoinmunes, las complicaciones en el embarazo, la radiación torácica por cáncer de mama, la cardiotoxicidad por quimioterapia y factores hormonales, menopausia prematura, suplemento hormonal, obesidad y el frecuente síndrome metabólico en la mujer. Además, se suman determinantes sociales como la educación, el nivel socioeconómico o de ingreso, lamentablemente en nuestra América Latina, y unos factores psicosociales muy importantes que también fueron tocados el día de hoy, la depresión, la ansiedad, el estrés y la soledad, porque la mujer frecuentemente se queda sola, muere el hombre y se queda sola.
Todo esto, en relación a los factores de riesgo, lleva a inflamación con disfunción endotelial, aterosclerosis, con un trastorno en la función autonómica y en la función inmune. Y con ello se precipitan el infarto, etcétera, y arritmias, particularmente la fibrilación auricular asociada a enfermedad vascular cerebral. Dentro de la fisiopatología de la fibrilación auricular en la mujer, hay genética que aún no está bien diferenciada. Hay factores de riesgo como la baja estatura, la enfermedad vascular, coronaria, y dentro de la endocrina, alto nivel de estrógenos y variaciones del estrógeno de acuerdo al ciclo menstrual, así como frecuentes alteraciones en la tiroides. Dentro del complejo eléctrico, el potencial de acción auricular es corto y el potencial de membrana es más negativo, con diferentes corrientes de potasio y calcio que lo hacen con más focos ectópicos fuera de las venas pulmonares. Esto es importante para nosotros cuando hablemos de ablación. Dentro de lo estructural, la aurícula y el ventrículo de la mujer suele ser más pequeña. La pared ventricular de menor tamaño, de la pared menos gruesa y mucho más porcentualmente fibrilación auricular, fibrosis auricular, como se ha demostrado en estudios de resonancia magnética nuclear. También mayores niveles de FG23 y aumentos de la proteína C reactiva. El tratamiento en relación a la mujer está menos anticoagulada. Tenemos menos terapéutica anticoagulante en la mujer, menos posibilidad de ser llevada a ablación, incluso menos van a consulta. El estrógeno es una hormona protrombótica y tiene interacción con muchos fármacos. También tenemos que la mujer tiene una presentación atípica y suele confundir con depresión esa opresión o esas palpitaciones con ansiedad. Estructuralmente, la hipertrofia ventricular va creciendo conforme la mujer va siendo mayor en cuanto a la edad. Todo esto lleva entonces a fibrilación auricular que puede generar trombos y llevar a un accidente vascular cerebral. Los mecanismos dependientes de estrógenos es que causan disfunción endotelial, aumentando la endotelina, aumentando el estrés oxidativo, aumentando la actividad simpática, incrementándose la renina, la angiotensina 2 y con ello vasoconstricción renal que genera hipertensión arterial y que también es uno de los principales factores de riesgo en la mujer. Aquí es importante, en la diapositiva anterior, por lo que me devolví, que el estradiol lo tenemos dentro del lado izquierdo y el papel de la testosterona del lado derecho. También es importante recordar que la mujer suele ser asociada con mayor demencia, deterioro cognitivo, alteración morfológica cerebral, infartos silentes por no estar anticoagulada, por no acudir a consulta adecuadamente o a tiempo, conformación de trombos o microtrombos, y pese a que fue descrito hace más de 150 años la tríada de Virchow, la inflamación, la hipoperfusión, las perturbaciones neuroendocrinas producidas por la fibrilación auricular llevan, junto con todos los factores de riesgo antes mencionados, y la genética a fibrilación auricular presente. Dentro del sustrato anatómico y eléctrico vemos que hay una sobrecarga hemodinámica crónica a través de esa fibrosis intersticial y alteración en la conducción. Como vemos, se mezclan en el cuadro inferior derecho, donde está la flecha, la longitud de onda. Allí suele tener, se detiene y causa una reentrada. La fibrilación auricular es una reentrada. El sustrato autonómico, incidencia nocturna de la actividad vagal relacionada con bradicardia y disautonomía por el efecto simpático con taquicardia sinusal inapropiada, que ya lo habían mencionado, por anormalidad en el nodo sinusal que podemos verificar en un análisis espectral en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto es a lo que me quería entrar. La fibrilación auricular es una reentrada por múltiples ondas, con una activación en espiral, con una reentrada tridimensional
que lleva a una conducción fibrilatoria. ¿Qué significa esto? Entre más fibrilación auricular hay, mayor posibilidad de que continúe. En el primer cuadro vemos lo que habitualmente graficamos en el estudio electrofisiológico. Cuando mapeamos las venas pulmonares, vemos cómo están muy cercanas la vena pulmonar y el electrograma auricular. Cuando iniciamos la aplicación de radiofrecuencia, vemos cómo se van separando las aurículas de la electrograma que tiene las venas pulmonares. Y finalmente, cuando nuestra ablación es exitosa, pues hacemos una desconexión, que ahorita platicaremos, de la aurícula y del electrograma de la vena pulmonar. Esto es el aislamiento eléctrico. Esto es lo que hacemos en la electrofisiología intervencionista en la fibrilación auricular. Hacemos trazos de radiofrecuencia o de crio o de crioablación. A veces se utiliza también otro tipo de energía, pero también vamos y hacemos una línea de ablación en la vena cava superior y en el istmo cabo tricuspidio, que aquí no está señalado, pero también es importante, sobre todo en la mujer, porque allí está cerca del nodo AB, y recuerden que la mujer tiene mayor probabilidad de tener entrada intranodal, es decir, en esa zona hay muchos receptores autonómicos. Bueno, la mujer de entrada tiene más posibilidad de tener coagulitos porque a veces tienen unas apéndices auriculares izquierdas muy chiquitas y no alcanzamos a ver los microcoagulitos que vemos en el cuadro inferior, por lo que siempre nos ayudamos en pacientes femeninas sobre todo, aunque también en masculinos, con un ecocardiograma intracardíaco para ver si se producen burbujitas y tener que poner algún tipo de filtro para que no pasen al cerebro durante el procedimiento. La desconexión de las venas pulmonares, pues esa requiere, además de nuestro polígrafo, catéteres especiales y un mapeo de electromagnético y un ecocardiograma intracardíaco para ir midiendo las velocidades, etcétera, y que no causemos un daño más que suspender la fibrilación. Estos son los resultados para mujeres. Esperemos pronto en Latinoamérica, sumemos todos nuestras experiencias de fibrilación auricular en la mujer y podamos subir el éxito en tratamiento intervencionista. Lamentablemente, en la mujer también nos enfrentamos con un poquito mayor frecuencia a cuando hacemos ablación de las venas pulmonares, a estenosis de la vena pulmonar que tratamos. Y bueno, aquí debemos de trabajar, como siempre, todos unidos, el intervencionista y el electrofisiólogo, el imagenólogo, etcétera, para evitar esto. Y si se llega a presentar, pues hacer como en el caso de esta vena pulmonar superior derecha, hacer una angioplastía de dicha área. Dije que iba a mencionar poco de los estudios clínicos en relación a los antiagregantes nuevos. Desde el 2009 a la actualidad, vemos como todos, tanto con dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban, todos están a favor de ser utilizados en la mujer con seguridad. Todos tienen estudios de no inferioridad sobre warfarina. Ello lo digo rápidamente porque se ha hecho una extensa plática ayer en relación a esto. Tenemos realmente una solución molecular. No está sobrado mencionar que la farmacodinamia y la farmacocinesia de los antiarrítmicos con apoyo de la biología molecular pueden ser utilizados con seguridad. La aparición de técnicas de investigación como la de pinzamiento de membrana llamada PASCLAM y la aplicación de técnicas híbridas de biología molecular han permitido secuenciar
clonar y expresar las proteínas y los canales iónicos de potasio y calcio y sus receptores adrenérgicos, muscarínicos o adenosínicos donde los antiarrítmicos actúan. La posibilidad con los canales de potasio en seres humanos, particularmente con mujeres, parecen ser los que han tenido mejores resultados. Claro, esto es algo que está en curso. Por cuestiones de tiempo, puedo concluir que existen definitivamente diferencias de género en la fibrilación auricular, particularmente en su fisiopatología y en la forma en que la mujer es abordada. La mujer tarda más en llegar al médico, el médico tarda más, o la familia primero tarda más en hacerle caso de que siente algo, y el médico también suele decir, ha de ser ansiedad, ha de ser depresión, etc. En relación al tratamiento intervencionista en la mujer, es un tratamiento, como en el hombre, seguro y efectivo. Y es claro que la imagen con ecocardiografía intracardíaca y los sistemas de mapeo electroanatómico mejoran los resultados y reducen las complicaciones, particularmente en mujeres, dada la estructura miocárdica, es decir, esa aurícula y ventrículo más delgaditos, más pequeños, ese receso auricular izquierdo mucho más pequeño, que no es la típica ala de pollo, etcétera. Requerimos un mapeo electroanatómico, particularmente en mujeres, digo, en hombres también. Esto incrementa en la mujer el éxito del procedimiento, permitiendo abolir la actividad eléctrica y llevar a cabo el bloqueo bidireccional de una reentrada. Pero puedo concluir que las estrategias terapéuticas son coadyuvantes en el tratamiento de fibrilación auricular para ambos géneros. No son excluyentes, por el contrario, en un mismo paciente puede ser necesario emplear más de un método, sumándose para obtener el éxito del procedimiento, disminuir las recurrencias y prevenir las complicaciones. Como se puede apreciar, son muchas las posibilidades de la electrofisiología intervencionista, cuyo campo en la actualidad no se restringe exclusivamente al diagnóstico, sino a la terapéutica, que ha pasado a constituir una rama muy importante de la cardiología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Eva María Picos, desde Monterrey, México. Y bueno, vamos a invitar a nuestras panelistas, la doctora Verónica Volver desde Argentina y la doctora Aida Rota de Perú, para que nos acompañen. Si tienen preguntas o comentarios, por favor. Empiezo, Aida, si te parece. Quería agradecer, en principio a SIAC y en especial a SIAC Mujer, a su intensa actividad, a Mildred y a Lourdes, por estas excelentes presentaciones, también a las panelistas, a las disertantes, excelentes presentaciones. Y me gustaría empezar con una pregunta para la doctora Claudia Echenique, donde vimos que el ejercicio físico tiene un beneficio en todas las áreas, y es la primera indicación de todos los factores de riesgo y obviamente de los eventos cardiovasculares. Ahora, cuando vemos los pacientes que tenemos o las pacientes que vienen al consultorio, es muy difícil que empiecen a cumplir un régimen de ejercicio porque tienen múltiples mialgias, porque tienen desacondicionamiento y a veces no pueden cumplir con las metas. Una de las preguntas también, aparte de la que yo te estoy haciendo, ¿cómo empezar este régimen de ejercicio? Después hay otra entidad que es la fibromialgia, muy frecuente en las mujeres. Y Nelly Cabrera pregunta, ¿qué pasa con el ejercicio en la gonartrosis y en la coxartrosis? ¿Qué tipo de ejercicio podrían llegar a hacer? Ok, listo, muchas gracias. Las tres preguntas muy importantes, ¿se oye bien? Bueno, la primera es la de cómo iniciar ejercicio en las mujeres que llevan tanto tiempo sedentarias, porque empezamos más temprano, y además con más comorbilidades. Ahí aparece un término y un concepto que debemos manejar muy importante, y es tan activos como pueda, y más es mejor que nada,
¿cierto? Entonces, digamos, conocemos las recomendaciones para obtener los beneficios, pero también sabemos que ir poco a poco con unas metas volantes es lo que va a generar el estímulo de poder lograr avanzar hasta muy posiblemente poder llegar a esas metas, pero se ve beneficios, por ejemplo, en pasos. Con aumento de 2.000 pasos respecto a la línea de base donde estemos de una persona sedentaria, se empiezan a ver beneficios. Entonces, es importante tener en cuenta que si nosotros le mandamos la directriz al paciente y le decimos, tiene que cumplir esto, pues es como un medicamento. Nosotros muchas veces empezamos unas dosis más pequeñas hasta llegar a la dosis y vamos titulando. Entonces, la recomendación para las pacientes mujeres es individualizar cómo es que está físicamente y las limitaciones que tienen. Y segundo, plantearles metas volantes y empezar lentamente y en la medida en que vayan cumpliendo, por eso hay que hacer seguimiento de adherencia como en los medicamentos, para ir aumentando e irles contando e informando que cada paso que den, cada extra que den, tanto en actividad física como en pensar a plantear un ejercicio de intensidad leve inicialmente, les va a servir y van a tener los efectos benéficos. Eso es lo primero para la primera pregunta. Con respecto a la fibromialgia, quizás hoy en día los artículos para lo único que han demostrado tener un efecto benéfico es en fibromialgia, es el ejercicio y la actividad física. Entonces, hay que implementarlo y con esos pacientes sí que hay que ser muy pacientes porque o sea, su patología hace que sea muy difícil ir avanzando, pero se puede. Y en ese caso, muchas se favorecen de programas cortos de rehabilitación cardíaca, de entrenamiento físico en grupo con mujeres, porque empiezan a apoyarse mucho, como somos nosotras, empiezan a apoyarse mucho y vemos que avanzan porque hay un tema psicológico, un tema, porque eso, la fibromialgia además está amarrada a muchas otras cosas. Entonces, en fibromialgia. Y en gonartrosis, ejercicios que no hagan impacto en las articulaciones, no necesitamos ejercicios de alto impacto, aparece obviamente la natación, pero pues es una dificultad ahorita que tenemos. Sin embargo, depende de las articulaciones, el nivel de compromiso, mientras tengamos presente que no vamos a ejercer alto impacto, tanto el ejercicio aeróbico como ejercicio de estiramiento, de flexibilidad, con las recomendaciones específicas tienen, y también de resistencia muscular con bajo, o sea, sin peso alto, pero más repeticiones tienen resultados en los estudios que son muy positivos. Entonces, creo que ahí se responden las tres preguntas. Sí, gracias. Sí, quería primero agradecer a la CIAC por la invitación, felicitar a todas las ponentes porque sus disertaciones realmente creo que para ese sentir de todos han sido excelentes y de un altísimo nivel, ¿no? Y tenía algunas preguntas rapiditas para, la primera para la doctora Chique nuevamente, ¿no? En relación al ejercicio, que es un tema sumamente interesante y que a pesar de el tiempo, bueno, ya casi llegamos una década con esto de Mujeres en Rojo, todavía el impacto del ejercicio, de implementar esto en la mujer, estamos lejos de alcanzar lo que realmente quisiéramos. Entonces, en forma práctica, le preguntaría a usted, ¿qué estrategias usan ustedes en la vida diaria para tratar de implementar el ejercicio tanto en prevención primaria como secundaria? Porque todavía es un concepto que lo sabemos, tenemos la evidencia de los estudios y todavía no logra calar yo diría, en muchos cardiólogos, ¿no? Y médicos internistas y en general. Esa sería la primera pregunta para la doctora Chique. Sí. Voy a de repente dar la siguiente pregunta que va para la doctora Arauz para que la vaya preparando, ¿no? En relación a la vacunación, que también es un tema bastante interesante, me ha parecido, ¿no? ¿Cuál sería la mejor edad en la mujer, considerando que las edades de presentación de enfermedad coronaria son diferentes en mujeres y en varones? En la mujer, ¿cuál pregunto, sería la mejor edad para vacunar, ¿no? Como prevención de pronto primaria, ¿no? En ese aspecto. Y finalmente mi última pregunta sería para la doctora, perdón, la última ponente, discúlpeme que se me ha ido el nombre ahorita, ¿no? Ok. Eva. Ok. En relación un poquito a incidir en este tema de los resultados de la ablación en mujeres, ¿no? Porque considerando que tienen mucha mayor heterogeneidad eléctrica y la ablación, por lo menos tengo entendido que suele ser mucho más amplia, ¿no? Entiendo que los métodos de ayuda como la ecografía intracardíaca han mejorado los resultados,
pero ¿qué tanto más, digamos, se ha logrado impacto en este aspecto? Y en relación al uso de anticoagulación, si bien es cierto, no ha sido el tema primordial en esta charla, igual hay estudios que hablan del efecto residual embólico en mujeres que usan warfarina, ¿no? Mujeres con enfermedad que usan warfarina, que no sea, algunos estudios demuestran, algunos metaanálisis este efecto, ¿no? Y que no se ha demostrado con los NOACs. Y si usted recomendaría en todo este contexto, de repente mejor usar los NOACs en mujeres, ¿no? Ok. Verónica, sí, Gracias. justamente había levantado la mano antes de contestar la intervencionista, había levantado la mano en privado, para algo que bien importante en relación a anticoagulantes, como bien dices, en relación a la warfarina, no olvidar dentro de nuestra educación a nuestros internistas, médicos generales, que enseñarlos a puntear el CHAS-VAS. Recuerden que antes el CHAS-VAS, el CHAS no estaba incluida la mujer. O sea, estábamos subóptimamente calificadas para muchos puntajes, ¿no? Eso en relación a eso, recordar siempre lo digo. En pacientes con warfarina, con un riesgo relativo de accidente vascular cerebral o un ataque isquémico transitorio, es 3 veces mayor en la mujer, por todos los factores de riesgo que antes dijimos, ¿sí? Por eso, dentro del manejo multidisciplinario, dentro de la sala de intervencionismo, tenemos a alguien vigilando con un Doppler que no se nos vaya para arriba algún coagulito, ¿sí? Es 3 veces mayor la posibilidad de un ataque isquémico transitorio aún durante la ablación y aún que veamos en el eco intracardíaco o se van pequeñas burbujitas tipo B, por eso la requerimos. Constituyendo entonces un factor de riesgo independiente, sobre todo en las personas mayores, sí requerimos más tecnología por la calidad del aurículo y del ventrículo, que son más delgaditos y con mayor probabilidad de complicaciones. Sin embargo, pues bueno, estamos en eso, sumándonos, cada vez tenemos más mujeres que son activas en cuanto a su profesión, entran a internet, saben, y llegan pidiéndote, ¿soy candidata o no soy candidata a ablación? Todo esto es el resultado de educación dentro de lo que estamos haciendo, de educación en la mujer, ¿no? Yo creo que, tratando de concluir, la mujer tiene mayor probabilidad de sufrir el accidente vascular, el ataque isquémico transitorio, la warfarina con un riesgo relativo, incluso en ataques isquémicos transitorios, no con el evento ya infarto. Y finalmente, como algo para llevarnos a la casa y decirlo a nuestros alumnos, etcétera, ponerlos en todos los chats que tengamos, por favor cualifiquemos a la mujer en el chat. Bueno, te contesto, Aida. Muy importante tu pregunta con respecto al impacto, cómo logramos el cambio y cómo hemos avanzado lentamente realmente en este tema. Y ahí está uno de los primeros mensajes que yo dejé al final y es una invitación que hago a raíz de esta pregunta tuya. Todo lo que hacemos es muy importante, sin embargo, sin duda el gran paso lo damos desde las políticas gubernamentales, las políticas públicas, y nosotros estamos llamados, y estos grupos tan importantes, por eso este grupo de SIAC, por ejemplo, estamos llamados a hacer un trabajo en abogacía. La experiencia en Colombia ha sido interesante porque se dio cuenta Colombia de este tema de prevención. Nosotros ahorita tenemos lo que ya en muchos países hay, es colegios saludables, universidades saludables, trabajo saludable, que es la forma como debemos favorecer en cada espacio la realización de actividad física, porque no podemos pensar que tenemos el manejo de los pacientes en un consultorio sin tener en cuenta cómo es la vida realmente. Entonces, respondiéndote a eso, creo que todos los esfuerzos que nosotros hacemos académicos para que los médicos entiendan que la actividad física, el ejercicio y rehabilitación cardíaca son como un medicamento por los beneficios y la evidencia científica que tenemos. Al lado de eso, necesitamos salirnos
de nuestros espacios científicos y hacer un apoyo muy importante para favorecer las políticas públicas de cada uno de nuestros países, que es como empezamos a hacer un tema transversal para favorecer estas estrategias y estas prescripciones y que se vuelvan pues del común hablado de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Ya finalizando esta mesa de destacados, gracias a las panelistas, doctora Verónica Wolver de Argentina, Aida Rota de Perú, a Claudia Enchique, que también vino a recordarnos específicamente la importancia de promover lo que es la actividad física, sobre todo en las mujeres, a la doctora Ana Belén Araúz, quien sin dudas ha hecho un aporte enorme desde el punto de vista de infectología. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Y también a la doctora Gabriela Borrallos, quien ha definido en el mejor de los sentidos lo que es el tratamiento del síndrome coronario crónico, tanto en el cambio de estilo de vida, farmacológico e intervencionista. La doctora Eva Picos, muchísimas gracias también por su tema de fibrilación auricular en la mujer, que sin duda recordemos que es una de las arritmias más importantes. Gracias por abordar lo que es el intervencionismo en esta arritmia. Gracias a todos ustedes. Recordemos que las preguntas las pueden hacer en el chat y que posteriormente en el canal de YouTube de la SIAC y de SIAC Mujeres va a estar disponible. Bueno, finalizamos esta sesión y me corresponde pasar a la doctora María Paniagua, quien va a estar encargada de dirigir lo que es la conferencia de cierre. La doctora María Paniagua es una cardiólogo clínico de Paraguay, expresidenta de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, expresidenta de la Sociedad Sudamericana de Cardiología, ex vicepresidente de la SIAC, primera directora del Consejo de Cardiopatías en la Mujer de la SIAC y la Sociedad Sudamericana de Cardiología, así como fellow del ACC, de la Sociedad Europea